como parte del ciclo de seminarios de este semestre, enero-junio, la doctora Dana Lisset Trejo Arroyo es cátedra CONACYT en el Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Chetumal. Ella hizo su doctorado en Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los Materiales, también la maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales, ambos en el Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es egresada de Ingeniería en Materiales del TEC Tecnológico de Morelia. Ha realizado diplomados en energías renovables, también por el TEC Nacional de México. Actualmente se desarrolla o se desempeña como cátedra CONACYT adscrita al TEC de Chetumal desde el año 2015 a la fecha. Es miembro del Consejo de Posgrado en Construcción y miembro fundador del doctorado en Ciencias Ambientales del Instituto Tecnológico de Chetumal y del Instituto Tecnológico de Cancún, así como es miembro del Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en 2022-2024. Ha publicado artículos indexados, 7 artículos publicados en JCR. Ha publicado también en revistas indizadas. Cuenta también con artículos de divulgación, capítulos de libro. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, ha sido director de tesis doctoral y también ha participado como en la codirección, tanto de doctorado, de maestría y de tesis de licenciatura. Ha fungido como asesora de residencias profesionales, servicio social, comités tutoriales y también ha participado en diversos comités de evaluación. Participa ampliamente en programas para impulsar las vocaciones científicas tempranas, tales como ferias de ciencias, jóvenes investigadores, mentoras STEM. Su línea de investigación es desarrollo y caracterización de micro y nanomateriales enfocados en la industria de la construcción. Además, se desempeña en el estudio de materiales alternativos para la construcción sustentable y materiales con propiedades autolimpiables con aplicaciones en la construcción. Es muy grato, doctora Dana, tenerla en esta tarde con nosotros y pues bueno, le cedo la palabra, le cedo los micrófonos, cuenta de 45 a 50 minutos y después vamos a pasar a una serie de preguntas, así es que chicos y todo el público que esté aquí en esta reunión, si tiene alguna pregunta, pues al final va a poderla comentar o directamente puede escribirla también en el chat de esta sesión y le vamos a dar lectura para que la doctora pueda contestarla. Muchas gracias. Cierro mi micrófono y le cedo la palabra a la doctora Dana. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer en particular a la doctora Josefina que me haya invitado a participar pues en su ciclo de seminarios organizados por su institución. Y bueno, pues como ya mencionó la doctora, ahora yo me encuentro como cátedra CONACYT, ahora investigadores e investigadoras por México, aquí adscrita al Instituto Tecnológico de Chetumal, pues en el área de posgrados. Yo organicé esta charla con ustedes de manera general, digamos, para hablarles un poquito de los trabajos y proyectos que desarrollamos en la institución con el grupo de trabajo. Yo soy parte del núcleo académico básico de la maestría en construcción aquí del instituto y donde se manejan 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento. Estas líneas son construcción sustentable, tecnología de la construcción y administración de la construcción. Yo me desenvuelvo en lo que es construcción sustentable y tecnología de la construcción. Y actualmente, bueno, contamos ahora con el doctorado en ciencias ambientales, el cual es un doctorado multidisciplinario. Tenemos como subsede el Instituto Tecnológico de Cancún. Y aquí también manejamos 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento, que son turismo, sustentabilidad y desarrollo regional, estudio y aplicaciones ambientales de materiales y biodiversidad y ecología. Igualmente, yo me desempeño en la línea de estudio y aplicaciones ambientales de materiales. Y bueno, bien,
voy a platicarles un poquito acerca de los proyectos que estamos desarrollando enfocados en esta área. Bueno, cuando hablamos de la industria de la construcción es muy evidente a donde quiera que volteamos nosotros, cualquier lugar, nos encontramos pues con elementos constructivos, ¿no? Desde las viviendas donde vivimos, las calles, banquetas, carreteras, las edificaciones, los grandes edificios, por ejemplo, para la zona turística, en las ciudades igualmente, en los puentes, terrestres, puentes marinos, igualmente en los parques recreativos, a donde quiera que volteamos, pues ya nos encontramos que pues hay elementos de la construcción en donde quiera, ¿no? Uno de los principales, digamos, factor común entre todas estas tipos de edificaciones, pues es el cemento, ¿no? La industria cementera. Están involucradas también otro tipo de industrias, como por ejemplo la industria del hierro y el acero, de minas, etcétera, ¿no? Bueno, sin embargo, nosotros nos enfocamos en esta área y conforme va creciendo pues la población, van surgiendo más necesidades pues de urbanización, ¿no? De un incremento en las zonas urbanas, las ciudades van creciendo cada vez más. Y bueno, esto nos lleva a otro tipo o trae de la mano lo que es el impacto ambiental. Hablando particularmente de la industria cementera, por ejemplo, para la producción de cemento, se necesitan o se requieren altas temperaturas para producir pues este material, donde el consumo energético es altísimo, así como el uso de combustibles fósiles. A eso le unamos el agotamiento de los recursos naturales, tanto de carácter de minerales como pues el agua, que es nuestro recurso natural más importante. A esto se le suma pues la generación de residuos, tanto residuos urbanos como residuos generados directamente por esta industria, y por lo cual se emiten cantidades exhaustivas de gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera, emisiones de CO2, etcétera, ¿no? De hecho, por ahí en un comunicado del Senado de la República el año pasado, me parece a principios de año, por ahí se mencionó que se estima que aproximadamente para el 2050 se habrán construido alrededor de como 7 millones de viviendas, solo de viviendas, de las cuales se generarán 25 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. O sea, es impresionante, solo hablando de viviendas. Y bueno, esto nos lleva pues a la importancia, ¿no? De impulsar la construcción hasta con criterios de sustentabilidad, con criterios sustentables. Dentro de los impactos ambientales, por ejemplo, solo de viviendas, bueno, tiene lugar durante todas las etapas de vida del desarrollo, ¿no? Desde el diseño, construcción, ubicación, no sé, renovación o demolición, etcétera, ¿no? Lo que, pues, desgraciadamente va dejando pues, una huella ecológica, ¿no? Y es, pues, digamos, un tanto responsable o es muy partícipe la industria de la construcción en el uso de materiales, digamos, más saludables y que no dañen al medio ambiente, no sé, recuperando técnicas tradicionales y al mismo tiempo incorporando nuevas tecnologías o recientes para poder diseñar, por ejemplo, edificios adaptados al clima, por ejemplo, adaptados al lugar donde se encuentren, a los habitantes, etcétera, ¿no? Y esto que nos lleva, por ejemplo, en el crecimiento de estas ciudades que crecen y crecen y crecen exponencialmente, pues se genera, por ejemplo, por dar un ejemplo, las nombradas islas de calor, ¿no? Donde el incremento de la temperatura de 2, 3, 4 grados centígrados se siente más, digamos, que pues en las zonas rurales, ¿no?
Si a esto le sumamos las emisiones de gases por la industria automotriz, fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en pues una gran problemática en cuanto a lo que es el impacto ambiental, ¿sí? Y bueno, de ahí se deriva, cuando hablamos de construcción sustentable, como digamos, como una definición, donde pues esta se refiere nada más a que tengamos o tratemos de llevar a cabo mejores prácticas durante todo el ciclo de vida de una edificación, llámese casa, vivienda, no sé, edificio, hotel, lo que sea, y las cuales van a aportar de forma efectiva para poder disminuir este impacto que este sector, particularmente hablando, genera en el cambio climático, ya sea por las emisiones de gases de efecto invernadero, no sé, el consumo de recursos naturales, así como la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, encaminados digamos, concepto, bueno, nosotros nos enfocamos o tratamos de desarrollar proyectos donde podamos, no sé, tal vez contribuir en estas mejoras, ¿no? En esta disminución de impacto o mitigación. Y específicamente hablando ya en materia, bueno, hablábamos de lo que es el cemento, la producción del cemento, y tenemos pues los compósitos cementantes, ¿no? Que es cualquier material a base de cemento en una matriz de cemento. Y bueno, entre ellos incluimos los concretos y los morteros o pastas cementantes, que mayormente son utilizados como envolventes de las estructuras de las edificaciones. Y bueno, en este contexto, para la elaboración de un concreto, aquí como vemos en la gráfica, pues se utiliza cierta cantidad, cierto porcentaje de cemento que va del 7 al 15%, de acuerdo con el autor de esta gráfica, del 7 al 15% aproximadamente del cemento, del otro recurso que es el agua, del 15 al 22%, de su volumen total, y de lo que llamamos agregados, que vienen siendo la grava, agregados gruesos, que es la grava, y agregados finos, que se refiere a la arena, ¿no? Y entonces estos ocupan en su mayoría el mayor volumen del 60 al 75% para la elaboración de un concreto. Aquí cabe señalar que todo depende del tipo de concreto que se vaya a utilizar. Hay diferentes, digamos, diseños que se elaboran a partir ya sea de la resistencia que se requiere o de, no sé, del lugar donde va a ser colocado, si es en una parte estructural, necesita tener mayor resistencia, en fin, de acuerdo a ya las normas, a las normas internacionales, pues ya está, digamos, como estipulado qué porcentajes de cada uno de estos requiere para la elaboración de cierto tipo de concreto. Igualmente, pues lleva un porcentaje mínimo de aire ocluido, aire que queda ahí atrapado, y una mínima parte del 0.1 al 0.2% de aditivos. Este tipo de aditivos, por ejemplo, son utilizados, digamos, por ejemplo, un superplastificante es utilizado cuando se requiere diseñar un concreto con bajas relaciones de agua-cemento y que tenga muy alta dureza. Entonces, para minimizar ese consumo de agua, pues se utiliza este tipo de aditivos. Y así, para cada tipo de concreto que se vaya a diseñar, pues a veces se usan diferentes tipos de aditivos también. Y bueno, ya hablando de los concretos, pues estos ocupan, como les comento, gran volumen de estos agregados o de la grava y arena, el agua y el cemento, y es utilizado pues para las estructuras o como para la parte estructural de las edificaciones, ya sea, no sé, edificios, puentes, presas, cualquier elemento constructivo, ¿sí? Y tenemos la parte más fina, digamos, también es un compósito cementante, que es lo que le llaman morteros,
que finalmente es, digamos, un recubrimiento de la estructura o de la edificación, y esta lleva los mismos componentes, los mismos elementos. Sin embargo, aquí se toma en cuenta el tamaño de la arena que se va a utilizar. Aquí no se utiliza grava, simplemente se utiliza cierta granulometría de la arena que va a ser utilizada. Y estos morteros, bueno, como les comento, es para la envolvente de las edificaciones. También se usa para la pega de los ladrillos o de los bloques con que son hechas las edificaciones, el cual pues obviamente debe de cumplir con ciertas condiciones para que sea un mortero de pega, como le dicen coloquialmente. Y también tenemos otro tipo de aglomerante más fino para pegar pues lo que son los mosaicos, ¿no? De cualquier tipo de edificación. Y bien, esta es la diferencia entre estos dos. Y aparte, bueno, tenemos las pastas cementantes, así se les llama, pero estas constan solamente de lo que es el cemento, el tipo de cemento que se vaya a utilizar y el agua, ¿no? Y bueno, uno de las principales, pues no son principales, de los mayores problemas que vemos, por ejemplo, en cuanto a los concretos, como vemos aquí, no sé, a veces pasamos por alguna calle y vemos este deterioro en las paredes, en las estructuras de las casas, por ejemplo, de los edificios, no sé, de los puentes, de algún elemento, y pues vemos cómo material, el concreto, se va, pues se expande, se despedaza, se cae en pedacitos literalmente, porque pues aquí ya se llega a afectar ¿cómo se llama? La varilla de refuerzo, ¿no? El refuerzo del concreto. Y entonces estos sucesos suelen darse porque, bueno, las superficies de los concretos o de las superficies cementantes no son totalmente, digamos, lisas, sino que tienden a ser rugosas, tienden a tener cierta porosidad y pues son los portadores, bueno, se encarga del transporte de elementos nocivos que entran en las estructuras, por ejemplo, no sé, la humedad, no sé, depende del área, los sulfatos, por ejemplo, en las zonas costeras donde hay alta salinidad en el ambiente, pues tenemos la presencia de iones cloruros, que bueno, como se ve aquí en las imágenes de abajo, cuando están expuestas en ambientes salinos, pues la humedad es el transporte perfecto para estos iones, para que penetren estos iones en la masa del volumen del concreto, y lo que produce es que disminuye la alcalinidad de estos elementos cementantes, rompen la capa pasiva, digamos, de las estructuras, y bueno, se expande y se empieza a dar este deterioro, ¿no? Aquí, bueno, algunos investigadores se enfocan, por ejemplo, en el recubrimiento superficial ¿cómo se llaman? De las varillas, de la varilla de refuerzo, y bueno, algunos otros nos enfocamos en el concreto, ¿no? En el reforzamiento de este concreto cuando va a estar expuesto, digamos, a, no sé, altas cargas ambientales, por ejemplo, de temperatura. Por ejemplo, en las zonas costeras normalmente pues hace mucho calor la mayor parte del año, hay mucha humedad, el porcentaje de humedad es excesivamente alto, y aparte la salinidad del ambiente pues son los portadores perfectos, ¿no? Para que se suscite este tipo de problemas. Y en algunas ocasiones, pues ya cuando las estructuras están muy deterioradas, pues hablando económicamente ya no es redituable que se reparen, y lo que se hace en muchos casos es que pues se abandonan esas estructuras y se vuelven a crear nuevas. A veces sale más caro, digamos, reparar o remoler que volver a construir, ¿no? Y esto, aparte, ya está generando más residuos de construcción, porque en algún momento, si se demuelen, van a ocupar un uso de suelo,
son elementos que se quedan como ya residuos sólidos que pueden contaminar igualmente los suelos, ¿no? Por los elementos que pudieran contenerse ahí. Y cuando están cerca de los mantos freáticos, pues peor, ¿no? Contaminan todo. Es una contaminación totalmente hasta de los ecosistemas. Bueno, y referente a las superficies donde se aplican los morteros o las pastas cementantes o las masillas, como se conoce también, por ejemplo, este tipo de defectos que vemos aquí en este muro de tabique, bueno, cuando este es deficiente, el mortero de pega que es deficiente, pues tiende a generarse este problema, ¿no? Y más actualmente, esta problemática se ve muy, digamos, mucho en las nuevas edificaciones que se están construyendo, por ejemplo, las casas de interés social o los pies de casa, que como que las hacen todas en serie y muy rápido y nada más le ponen ahí, no sé, X material, no sé, a veces no se verifica, no sé, la calidad u otras cosas, y no cumplen con los requerimientos para la función que tienen y pues empiezan a suscitarse estos problemas. Por ejemplo, otro tipo de degradación que vemos, por ejemplo, en las superficies es esta especie de manchas que se ven en las edificaciones, como manchas primero verdes y luego negras y de todos colores, pues no es más que la generación de microorganismos que inoculan ahí en esa superficie y por las condiciones de los elementos, pues estas proliferan así en grandes velocidades y causan la degradación de las superficies, ¿no? Esto, si lo llevamos, por ejemplo, al interior de una edificación, en el interior de una edificación, normalmente cuando, por ejemplo, si hablamos de hongos, por ejemplo, se liberan esporas, pequeñas esporas, ¿no? Y estas pequeñas esporas, si son inhaladas durante mucho tiempo, pues ya llegan a afectar pues a los habitantes. Y entonces, pues es una gran problemática. Incluso, por ejemplo, bueno, acá en el sureste del país, hace mucho calor y entonces la mayor parte del tiempo nosotros tenemos pues, los aires acondicionados prendidos todo el tiempo, a todas horas, y eso también emite ciertos elementos nocivos que también ayudan al deterioro de estas superficies, ¿no? Entonces, si no son tratadas en tiempo, si no son resanadas, como dicen luego, pues ya puede generar problemas mayores, incluso pueden penetrar hasta la estructura del material. Por ejemplo, en este lado, en esta imagen de aquí, vemos esta grieta se originó muy pequeñita, digamos, la cual como no fue subsanada, fue creciendo y posteriormente empieza ya a deteriorar lo que es ya el muro en sí. Y bueno, también esta problemática la vemos en las, ¿cómo se llaman? En algunos monumentos históricos, en las paredes como se construían antes de roca, también se genera el crecimiento de estos microorganismos. Y bueno, aquí también, por ejemplo, si pueden ver este crecimiento entre negro y blanco, son microorganismos que se están desarrollando ahí. Y entonces, bueno, pues nosotros, esto lo vemos al diario, es así como que no sé, el pan nuestro de cada día, lo vemos donde quiera, y pues esto implica muchas, pues gastos, ¿no? Para recuperación, para remodelación, e incluso, pues a veces hay que tirar para volver a construir. Y bien, en ese sentido y en base a las problemáticas, cuando hablamos del uso de materiales enfocados en la industria de la construcción, podemos hablar tanto de materiales avanzados o como materiales alternativos. ¿Sí? Cuando hablamos de materiales avanzados, por ejemplo, hacemos uso de, bueno, inicialmente o más actualmente en el uso de nanopartículas de diferentes materiales que puedan dar una funcionalidad al elemento donde se van a utilizar o donde van a
donde se van a incorporar. Entonces, nosotros enfocados en esto, se pueden desarrollar, por ejemplo, pinturas autolimpiables, que son a base utilizan materiales fotocatalíticos para crear este efecto. También tenemos, por ejemplo, concretos de alto desempeño, donde también se usan cierto tipo de partículas en específico para poder generar estos efectos. Concretos autocurables también, donde al adicionar yo cierto elemento, cierto componente, se va a generar ahí una matriz que va a reaccionar con el cemento y va a, digamos, a curar, como cuando se cierra una cicatriz, algo así similar, va a autocurar estos concretos. También los concretos de autocuración de grietas está enfocado más o menos en lo mismo. Y bueno, entre otros recubrimientos, pavimentos descontaminantes, hidrofugantes, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de aplicaciones en las que podemos pues mejorar, y más que nada para incrementar el ciclo de vida útil de los elementos. Y bien, bueno, les comentaba, ya específicamente nosotros aquí en el instituto hemos trabajado con varios de estos, o estamos trabajando con varios de estos materiales. Por un lado, los materiales avanzados, nos estamos enfocando en el desarrollo de materiales semiconductores que son utilizados para este fin, el cual presenta propiedades fotocatalíticas. Hasta ahorita nosotros hemos hecho, bueno, más bien desarrollado lo que es el dióxido de titanio y el óxido de circonio. Trabajamos con estos elementos. También estos mismos elementos tratamos de, ¿cómo se dice? Bueno, al agregado, darle una funcionalidad al agregado calizo. Aquí en esta región, bueno, me faltó mencionarles eso, en la región acá del sureste, el agregado utilizado es de tipo calizo. No sé en el norte del país qué tipo de agregado, me imagino que ha de ser silicio, como en el centro del país. Y entonces, bueno, acá los materiales, estos agregados son agregados calizos, son muy porosos, tienen muy alta absorción y presentan superficies irregulares, son muy característicos, ¿no? Y bueno, entonces nosotros tratamos de darle, aparte de que se utilice solamente como parte del elemento para la elaboración de concretos, tratamos de darle una funcionalidad a estos agregados. Entonces lo que hacemos, bueno, en alguno de los proyectos es tomar estas nanopartículas y tratar de depositarlas en estos agregados para, pues, darles una funcionalidad, ¿no? Bueno, entre otros, hemos trabajado también con concretos autocurables, donde hemos hecho uso de este elemento del silicato de sodio para la reparación de grietas. Es decir, si se llega a agrietar el concreto ya en uso, por ejemplo, pueda autorrecuperarse solito, ¿no? Se producen cristales, hay cristales de la fase hidratada del cemento, lo que está regenerando estas grietas, ¿no? También hemos utilizado estas nanopartículas como medio de reforzamiento para incrementar la resistencia mecánica de estos elementos. Dado que este tipo de agregados utilizados son de mayor resistencia que, por ejemplo, los agregados silicios, entonces pues se generan concretos de menores resistencias. Entonces, a veces para subsanar esta problemática, lo que se hace es que se sobredosifican los diseños incorporando más cemento. Y entonces se está utilizando más cemento, se está generando más cemento y bueno, estoy nuevamente cayendo lo mismo, ¿no? Consumiendo un material que prácticamente tiene un gran impacto ambiental. Y bueno, entre otros de los temas desarrollados es el recubrimiento reflectante. Igualmente, a base de estos materiales del dióxido de titanio, se pretende hacer la modificación superficial de estos elementos para incrementar la reflectancia solar, ¿no? En este caso.
Y en cuanto a los materiales alternativos con los que hemos estado trabajando, es para darle la funcionalidad de morteros térmicos, es decir, bajar la transferencia de calor, tratar de hacer al interior o viviendas, bueno, no se ha aplicado directamente en viviendas, pero disminuir esta transferencia de calor para pues construcciones más, no construcciones, para un mejor confort térmico, digámoslo así. Entre ellos hemos utilizado el sargazo, que aquí pues en la península llega bastante sargazo. Y bueno, hemos estado trabajando con sargazo, espuma de poliuretano reciclada. Aquí cabe mencionar que esta espuma de poliuretano es obtenida de los refrigeradores. Cuando son desechados, en su interior tienen esta espuma como recubrimiento, esta espuma de poliuretano, y esta es extraída, tratada y insertada, ¿no? Para ver el efecto que genera en los morteros de recubrimiento. Por ahí también, no lo coloqué aquí, hemos trabajado también con materiales puzolánicos. Tienen que cumplir cualquier material de desecho, algún residuo de cualquier industria que pudiéramos darle una utilidad, un reuso y ver, por ejemplo, si se puede insertar en los elementos de construcción, tienen que tener ciertas características, ¿no? Y entre ellos es pues esta puzolanidad, tiene que tener ciertos elementos que me hagan, digamos, el carácter aglomerante, más o menos, por decirlo así. Y bien, bueno, este es uno de los trabajos de los que yo les acabo de mencionar. Bueno, aquí se hizo el estudio de los agregados calizos aquí de esta región, donde efectivamente, bueno, no cumplen con los límites normados. Sin embargo, se utilizó para nuestras muestras, se utilizó aunque no cumplieran con estas normas, porque efectivamente es como se trabaja en campo. En campo, uno no le va a decir al constructor, ¿sabes qué? O me granulas el agregado o no lo utilices. No, como viene, se hace, se utiliza y se levanta la construcción, ¿no? Entonces, bueno, aquí le hicimos un análisis para ver los elementos y resultó que estos agregados de esta región contienen altos contenidos de magnesio. Aquí se hizo un análisis de difracción de rayos X donde pues se corroboró esta fase de dolomita, ¿no? Con calcita. Nosotros partimos, una vez caracterizados estos, hacemos toda la síntesis de las nanopartículas, en este caso fueron de óxido de circonia, se hace todo el proceso de síntesis y posteriormente, una vez obtenidas estas nanopartículas, son mezcladas con el compósito, ¿no? Aquí hay que tener una buena dispersión de estas nanopartículas para evitar el aglomeramiento. Se diseñan las mezclas, se hacen las muestras, se sigue todo el proceso en referente a las normas, se evalúan, en este caso, a los 7, 28 días, y se hace su posterior caracterización. En este caso fueron pruebas físicas y mecánicas de estos morteros con adición de estas nanopartículas de circonia. Y bueno, aquí podemos ver en estas gráficas, por ejemplo, se calculó, se determinó la densidad aparente de estas muestras a los 7 y 28 días de curado con y sin elementos o sin nanopartículas de circonia, y aquí efectivamente podemos ver que a los 7 días, por ejemplo, incrementa esta densidad aparente en estas muestras. A los 28 días de curado, esta densidad igualmente se ve beneficiada, ¿no? El material alcanza un mayor nivel de compactación. Y una vez realizadas las pruebas de resistencia a la compresión, en este caso, igualmente los morteros con la adición de estas nanopartículas, pues se vio mejorada. Y bueno, aquí esto hace inferencia a los mecanismos de reforzamiento, lo que se está generando de estas nanopartículas en esta matriz cementante, como la transformación martensita y lo que es el efecto de nucleación. Bueno, aquí se estudió la parte físico-química de estos morteros y efectivamente se observan en la parte de arriba donde tenemos el de referencia o el testigo,
se observaron la generación de estos grandes poros, y en los morteros donde se utilizó la circonia, pues disminuyó la presencia de estos poros. Posteriormente hicimos una magnificación en las áreas que están señaladas y como vemos, bueno, el grado de compactación pues es mayor en esta zona. Aquí vemos la generación de unos pequeños cristales que tienen que ver con los productos hidratados del cemento. Esta es un cristalito correspondiente a portlandita, que es una fase hidratada del cemento, donde esta crece a veces excesivamente grande, aquí son 5 micras aproximadamente, y la generación de estos cristales también que forman parte del cemento, pero que con la adición de estas nanopartículas se inhibe el crecimiento de estos tipos de cristales para disminuir los esfuerzos que se puedan generar por la formación de estos grandes cristales. Bueno, intentamos hacer lo mismo con nanopartículas de alumina. Aquí este es un mortero con estas nanopartículas a los 28 días de curado. Sin embargo, ustedes si pueden observar, aquí está la formación de un poro muy grande. Hicimos aquí digamos, un zoom para ver qué estaba pasando aquí, y efectivamente encontramos que la generación de esta grieta que se ve aquí se da al inicio de este poro donde tenemos grandes cristales de tringita, ¿no? Desafortunadamente estos morteros pues no alcanzaron la resistencia comparada con la testigo. Aquí también hicimos un zoom de esta región y encontramos grandes cristales pues que son detrimentes para estos elementos, ¿no? Y aquí podemos observar unas pequeñas aureolas, unas pequeñas bolitas aquí en esta parte, y esto corresponde a partículas de cemento que no se alcanzaron a hidratar. Y entonces esto sugiere que la adición de estas partículas de alumina lo que hacen es que disminuyen la cinética de hidratación del cemento y no se alcanzan las resistencias deseadas. Y bueno, en cuanto a los materiales fotocatalíticos que utilizamos, también partimos de toda la síntesis y caracterización. En este caso fue el dióxido de titanio. Se hace la síntesis de estos elementos, se generan los morteros, igualmente basados en las normas, y se ensucian con colorantes orgánicos. En este caso fue vino tinto y naranja de metilo. ¿Por qué? El efecto fotocatalítico de estos materiales tienen que degradar el colorante de las superficies. Y entonces probamos de 3 diferentes maneras o hacemos los ensayos. Uno, donde exponemos a radiación ultravioleta para ver hacer el análisis de la degradación de estos colorantes. También superficialmente los ensuciamos o los contaminamos con estos colorantes y los exponemos a la intemperie, ¿no? Por cierto tiempo. E igual hacemos otro tipo de muestras donde estos cubos son inmersos en estos colorantes por 48 horas y posteriormente se colocan a la intemperie por un periodo, bueno, en este caso de 4 meses. Y bien, estos son algunos de los resultados donde podemos observar que en el lapsus de tiempo que estamos manejando, si comparamos, aquí está el de referencia con el tiene dióxido de titanio, bueno, se hizo la valoración y tiene menor área expuesta oscura, es decir, está más limpio. ¿Sí? Lo mismo se hizo con el naranja, fue con el vino tinto y es con el naranja de metilo, donde se observó el mismo comportamiento de esta autolimpieza, ¿no? Que se presentó. Aquí podemos ver también del dióxido de titanio de los cubos, donde también se presenta una mayor superficie, digamos, limpia, ¿no? Comparada con los de referencia. Bueno, aquí son unas muestras, cómo se hace el análisis para evaluar la degradación, la actividad fotocatalítica en función de la degradación del colorante, y efectivamente, bueno, aquí valoramos con morteros a diferentes porcentajes de adición de dióxido de titanio y se llegó a la conclusión que el 3% es como el porcentaje óptimo
donde se alcanza una mayor degradación de los elementos. Bueno, aquí también hicimos lo mismo con la circonia, como material también fotocatalítico, se hizo la síntesis por otro método, se obtuvieron las nanopartículas. Aquí la deposición de estas nanopartículas se hizo diferente, aquí se generó el mortero, este es el mortero, y encima se puso una capa de pasta cementante mezclada con estas nanopartículas que sintetizamos. Este fue un método que se siguió y el otro fue por el método de spray, donde por medio de un aerógrafo se dispersan estas partículas en la superficie de los morteros y posteriormente pues son sometidas a exposición con los colorantes, igualmente con luz ultravioleta y bueno, y hacemos todo el análisis, ¿no? Aquí lo utilizamos directamente con briofita, que es un alga o es no sé cómo se le diga, una cosa verde que crece en las superficies como, bueno, aquí se le dice alga o verdín, he escuchado por ahí también que se le dice. Y bueno, los análisis también nos apuntaron a que el 3% de adición en estos morteros tenían buen efecto. Aquí bueno, primeramente se preparó el medio de cultivo donde se hace crecer el alga, se está monitoreando por un día, 2 días, 3 días, 5 días, perdón, hasta los 20 días, y así en con un mortero sin dióxido de titanio, un mortero con 2% de dióxido de titanio, un mortero con 3% y un mortero con 5%. Y llegamos a la misma conclusión que el 3% es donde se genera la menos generación de estos microorganismos. Y bueno, aquí podemos ver las gráficas que nos dirigen a estos resultados. Igualmente, aquí lo probamos con el Aspergillus, que es el moho comúnmente hablando, y también el 3%, con el 3% se obtuvieron los mejores resultados. Bueno, aquí ya muy rápidamente, ya creo que ya voy a terminar, utilizamos la espuma que les comentaba, la espuma de poliuretano. También se realiza la sustitución, aquí en este caso fue la sustitución del poliuretano por el agregado fino. Se generan las placas para evaluar la conductividad térmica, de calor específico. Y bueno, aquí se hizo una sustitución del 15% por agregado fino, del 20% y del 25%. Y los mejores resultados sin comprometer la resistencia mecánica del material fue con una sustitución del 20% de la espuma. Aquí sí se llevó a cabo ya experimental en estos prototipos que se elaboraron. Se recubrió todos los prototipos con esta espuma, se sellaron, se cerraron y se utilizaron unos sensores de temperatura y humedad y se estuvieron monitoreando, creo que 1 año se estuvieron monitoreando. Y bueno, finalmente, aquí es una micrografía de la superficie de esta espuma de poliuretano con la pasta cementante y pues efectivamente no hay adhesión. Por eso se compromete a la integridad mecánica de este material. Y bien, bueno, y aquí los mejores resultados también apuntaron, sin comprometer la resistencia mecánica, que con un 20% de sustitución es el máximo que se puede alcanzar. Y en cuanto a la temperatura, recuerdo al monitoreo, alcanzó a reducir hasta un 1.5 grados la temperatura, manteniendo la humedad estable. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Yo les dejo aquí mi correo. Si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, pues con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Dana. Pues muy interesante tu plática. Vamos a darle paso a lo que es la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, pues del tema, escuchamos al inicio de la presentación, pues que ella está por cátedra. Entonces, son muchas las cosas que la doctora nos puede dar a conocer, aparte del tema, también de su experiencia como parte de un proyecto también con ACID, que son las cátedras. Entonces, escuchamos algunas de sus preguntas. Y bueno, le cedo la palabra a Edgar.
Levantaste la mano. ¿Cuál sería tu pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí, sí te escucho. Ok, bueno, primero que nada, pues mi nombre es Edgar Cabrera, de aquí de alumno de la maestría de la Facultad de Metalurgia. Primeramente, pues felicitarla, doctora. Es una presentación bastante completa y muy interesante a la vez, ¿verdad? Este, Gracias. los materiales de la construcción, pues son muy comunes, digamos, en la vida diaria, ¿verdad? De todos nosotros. Este, que muchas veces no los percibimos o no nos profundizamos en ellos. Pero, por ejemplo, pensando en el impacto ambiental, usted comentaba ahorita que pues la fabricación en este caso del cemento pues es de un alto impacto ambiental, ¿verdad? Así es. Y pensando en toda la cantidad de construcciones que se generan, mi pregunta es enfocada hacia acaso hay algún sistema para poder reciclar todo el material que, por ejemplo, cuando se realiza una demolición o se tumba alguna casa, un edificio, algo, todos esos materiales pues ya se generan como prácticamente residuos urbanos, ¿verdad? Este, ese material, digamos, se puede reciclar como lo que se reciclan las botellas incluso en la industria siderúrgica. Usted sabe también que pues el acero se recicla para volver a procesarlo, ¿verdad? Y fabricar nuevamente material, en este caso, pues acero. Sí, sí, Edgar, fíjate que sí. Hay un estudios, hay investigaciones y hay una gestión de recursos, perdón, de residuos sólidos de demolición de la construcción. Incluso existen investigaciones donde este tipo de residuos de la construcción se les hace un tratamiento, digamos, de separación, es decir, separar, no sé, metales, cerámicos, etcétera, y con estos mismos se vuelve a la fabricación de los elementos. Un grupo de trabajo, bueno, aquí de mis colegas en la institución, de hecho, está enfocado específicamente en el uso de residuos generados de demolición de la construcción. Incluso ahí también se utilizan, pueden ser utilizados ya la nueva tecnología, donde utilizan bacterias para poder generar un concreto a partir de estos residuos, sustituyendo en este caso los minerales, los agregados o las arenas o los gravas, sustituyendo estos. Obviamente no tienen las mismas condiciones o resistencias que un concreto nuevo, digámoslo así. Sin embargo, se les puede dar otro tipo de utilidad, no precisamente para elementos estructurales, pero sí hay toda una gestión en cuanto a esto para disminuir estos impactos. Eso por un lado. Por otro lado, también hay muchas investigaciones donde se utilizan, por ejemplo, ahorita que dices de los residuos ¿cómo se llama? Por ejemplo, de las escorias que se generan, las cenizas volantes, entre otros. Esos materiales son ricos en sílice normalmente y tienen, digamos, propiedades puzolánicas, y esas son aprovechadas para sustituir incluso el cemento. Es decir, hay investigaciones donde dice, bueno, yo le voy a quitar, no sé, el 10% de cemento y le voy a agregar no sé, ese 10% de elementos provenientes de la industria. Sí se hacen, están en desarrollo, están en investigación y de hecho ya se aplican. Ajá. Entonces, de eso se trata, de tratar de disminuir pues este impacto ambiental. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Gracias. Nana. ¿Alguien más por ahí veo que está levantando la mano? A ver, déjame checar quién es. Dulce, ¿tienes la mano levantada? En base a la respuesta anterior, muchas veces, a pesar de que la solución sea ambientalmente amigable, se van más por el lado de los costos. ¿Es costeable la opción que mencionó? Sí se van por el lado de los costos, pero ¿en qué te refieres? De reciclar el
las estructuras, el cemento. Bueno, se hacen análisis de costo-beneficio. Obviamente, por ejemplo, si yo quiero utilizar un nanomaterial, es un ejemplo nada más. Si yo quiero utilizar un nanomaterial, pero es un elemento que sale carísimo, entonces yo tendría que hacer un análisis de costo-beneficio para ver si efectivamente al corto, mediano, largo plazo va a ser redituable. Entonces, muchas veces también en el reuso de estos elementos, también se hace este tipo de análisis de costo-beneficio y, bueno, actualmente nos vamos por el impacto que se está generando, el impacto ambiental, ¿sí? Entonces, en vez de gastar, digamos, más en estar reparando y reparando y reparando a lo mejor una construcción, eso a la larga me va a generar más costo que si desde un principio yo le pongo algún material o algún, ya sea alternativo o nuevo, que de principio me va a salir más costoso, pero a largo tiempo va a ser más redituable, ¿no? Eso es por una parte. Y ya por otra parte, pues ya influyen ahí ya intereses que pues ya no están ahora sí que a nuestro alcance, ¿no? Nuestro trabajo es pues hacer investigación, hacer ciencia y pues ya esos ya son intereses, pues ya muy lejanos a nosotros. Claro, doctora Dana. Dar opciones, ¿verdad? Para mejorar. ¿Alguien Así más es, que así quiera es. hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, yo sí te quisiera hacer una pregunta, Dana. Bueno, puesto que aquí tenemos estudiantes de maestría, Ujú. bueno, pues quizás en algún momento quieran hacer un doctorado y pues seguramente también algo que preocupa mucho cuando estamos haciendo este tipo de estudios de posgrado, pues sería el situarnos, ¿verdad? Ya Claro. en el mundo laboral. Y bueno, a mí sí, de hecho, a mí me llamó mucho la atención invitarte, aparte de la importancia del tema, porque tú actualmente te desempeñas como cátedra. ¿Qué nos podrías decir tu experiencia como parte de cátedra de una institución? Chispas. Bueno, mira, los beneficios, tiene sus pros y sus contras. La verdad, siempre estamos con una incertidumbre en cuanto a en cuanto a la estabilidad laboral, ¿no? Y bueno, en últimos tiempos, pues no sabemos en qué momento, pues nos digan hasta aquí, ¿no? Porque estamos sometidos al presupuesto, nacional, entonces, por esa parte. Por otra parte, la verdad, para mí fue una gran oportunidad porque terminando yo, graduándome del doctorado, se me dio la oportunidad del programa. Entonces, a mí, la verdad, me abrió todos los panoramas para poder seguir laborando. Eh, Me encanta, a veces otro parámetro aquí importante son las condiciones de la institución, ¿no? O a lo que te enfrentas, pues a veces ya con los investigadores que ya tienen mucho tiempo en sus instituciones y como que llegas así tú que de repente y ya con el puesto y Sí, pues a claro. veces no somos bien vistos, ¿no? Ujú. Eso es por otro lado. Y por otro, a veces pues no hay, bueno, al menos acá en el sureste apenas se está creciendo en cuanto a ciencia, digámoslo así, investigación y desarrollo Ujú. y a veces no tenemos al alcance pues no sé, muchos equipos, muchas cuestiones económicas, ¿no? Sin Ujú. embargo, bueno, trabajamos en equipo, ya tenemos pues colaboraciones con algunas otras instituciones. Y bueno, de hecho también yo les expando una invitación a todos tus estudiantes, si en algún momento pues les gustaría incluso hacer una estancia por acá, una estancia de 1, 2, 3 meses con algo que ya tengan planeado o con los mismos doctores en tu institución, pues no sé, las puertas están abiertas. Pero Gracias. yo sí les diría a todos los chicos que si su pasión es la ciencia, la investigación, pues no lo dejen. Siempre va a haber oportunidades para todos y pues adelante, ¿no? Hasta donde se pueda, ahora sí como dicen. Sí, claro. Pues muchas gracias, Dana. En este momento voy a empezar a compartir el diploma
de tu presentación. ¿Me pueden decir cuando ya lo vean? Sí, ya se ve. Ok, bueno, pues la Facultad de Metalurgia y la Coordinación de Posgrado de Maestría en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia te extienden la presente constancia a ti, Dana, la doctora Dana Lisset Trejo Arroyo, por su participación en el ciclo semanal de seminarios académicos y de investigación enero-junio con el tema materiales aplicados a la construcción sustentable y bueno, que se llevó a cabo pues de manera híbrida por la coordinación de posgrado y dirigido a la comunidad en general durante el semestre enero-junio, este día 23 de marzo del 2022. Bueno, pues en el Bien Fincamos el Saber te damos las gracias. La maestra Griselda Berenice Escalante Ibarra, que creo que la vi por ahí conectada, no sé si usted mencionará algo. Y bueno, el doctor Arturo García, coordinador de posgrado del programa, y todos los que estamos aquí presentes, bueno, pues les doy las gracias de haber participado en esta conferencia más. Si tienen todavía algún interés, pues la doctora por ahí nos dejó, al final mostró sus datos, y si no, bueno, pues yo los tengo, también se los puedo pasar para alguna pregunta en especial, en específico. Bueno, pues acerca de lo que ella nos mostró el día de hoy. Pues muchísimas gracias a todos. Dana, te voy a hacer llegar esta constancia a tu correo. Y Muchas bueno, pues, gracias. muchas gracias, Dana, y un gusto saber de ti y un gusto escucharte. Igualmente, Josefina, y estamos pues aquí para servirles. Muchas gracias. Y bueno, si alguien está interesado, pues ya saben, aquí con la doctora, tienen mi información. Muchas gracias y pues hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por su participación. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctor Víctor. Hasta luego.